David Luna Cortés va a representar el tema de la protección en otras situaciones de emergencia como un enfoque complementario a la prevención en conflictos armados. David Luna Cortés nos acompaña de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente trabaja en la Coordinación Nacional de Protección Civil como director de Innovación, Planeación y Continuidad de Operaciones, encargado del desarrollo del Programa Nacional para la Implementación de Planes de Continuidad de Operaciones, incluyendo la creación de una guía básica para el desarrollo de planes de continuidad de operaciones, el desarrollo de proyectos tecnológicos como herramientas de prevención accesibles y la difusión de este programa a través de capacitaciones y conferencias. Fue punto focal para la planeación logística de la quinta Plataforma Global de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres 2017 ante la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres. Estamos preparando su presentación y se queda David Luna Cortés. Muchas gracias. Gracias. Hola, pues muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sedena, Marina, vi por ahí que conforman parte de esta institución que estamos hoy. Les voy a platicar un poco sobre protección civil en México. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Vamos a analizar algunas herramientas. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Hasta allá? Gracias. Que se desarrollan en el marco de protección civil, reducción del riesgo de desastres a nivel internacional. Aquí en México, gestión integral del riesgo. Tenemos varios nombres que ya salen de esto que conocemos hoy en día meramente como protección civil, ¿no? Primeros respondientes, búsqueda y rescate. Para esto, ¿cómo vamos a llevar esta sesión? Que pues, va a ser algo breve. Vamos a platicar un poco del Sistema Nacional de Protección Civil, cómo se articula, cómo funciona y cuáles son algunas de las principales herramientas que podemos relacionar con la parte de prevención ante conflictos armados. ¿Vale? Aquí tenemos una ventaja, la parte de protección civil, reducción del riesgo de desastre, se encamina a analizar riesgos potenciales para la población y tratar de salvaguardarla mediante acciones preventivas o programas que apoyen a que se cree una cultura preventiva, ¿no? Que se acrecente la capacidad de resiliencia dentro de la población para que así nos ocurra el desastre que sea, nosotros tengamos capacidades para salir adelante de una manera más rápida, más ordenada y siempre esta fase de emergencia sea la que menos dure en nuestra parte de gestión integral de riesgo. Para esto vamos a ponernos un poquito en el contexto de los desastres, ¿no? Vamos a empezar a relacionar esto con la parte de conflictos armados. ¿En dónde está México en el mundo? Aquí tenemos el mapita. Podemos ver nuestras características geográficas. Estamos rodeados por mares, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los fenómenos naturales que nos afectan? Si alguien ha estudiado esta materia de reducción del riesgo, la parte de la Ley General de Protección Civil, nos arroja un aproximado de 30 amenazas, 30 o 32 amenazas oficiales, ¿no? Que hoy incluso hay colaboración con la Agencia Mexicana Espacial, con partes que estudian la parte espacial ya no solo terrestre, y tenemos hoy en día un fenómeno que es el astronómico, ¿no? Impactos de asteroides que pueden afectar a nuestras poblaciones. Pero bueno, hablando de un contexto más aquí local, ¿qué tenemos aquí de principales afectaciones en el país? Tenemos 5 placas tectónicas, seguramente pues estas son las más famosas, acabamos de pasar por septiembre, ahorita vamos a ver ese caso, cómo tuvimos 2 sismos bastante graves en la República, más algunos otros fenómenos que no sonaron tanto porque estábamos en esa tensión todos, ¿no? Recordamos esta parte del Plan MX que empezó a sonar bastante el año pasado, porque ¿qué significa esto? Que todos en gobiernos están, en gobierno y sectores privado y social también, se abocan a cubrir las partes de atención de la emergencia, ¿no? Entonces, 5 placas tectónicas, sabemos aquí por teoría también, que están en el sur de nuestro país, en la parte de Oaxaca, Chiapas, tiembla todos los días. Hay sismos que son imperceptibles, de 3, 4. Algunos ya de 5 empezamos a sentir los temblores. Y un poquito más arriba, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos alertamiento ya sísmico. Empiezan los primeros protocolos de protección civil para evacuación e irnos a las olas de seguridad, ¿no? 24 ciclones nos van visitando en promedio. Esta parte de aquí de fenómenos naturales, ¿por qué es importante tratar de entenderla, ¿no? Porque aunque conocemos los diferentes riesgos que afectan al país, pues la naturaleza está viva, vivimos en un país, en un mundo en constante evolución que se va transformando a él mismo, van creciendo montañas, volcanes, tenemos casos de volcanes, ¿no? Que nacen en un año, 6 meses y además después detonan alguna población.
Entonces, como tal en México, estamos con todos estos fenómenos. De estos 24 ciclones, en promedio regularmente uno o dos suben de categoría 4 a 5. Recordamos ejemplos como el huracán Patricia en 2015, que rebasaba la categoría 5. Aquí lo que les comento, ¿no? La naturaleza está viva. Aunque era un huracán categoría mayor a 5, llega a México, se degrada en las partes montañosas del país y cuando toca tierra se degrada a un huracán categoría 1, después a una tormenta tropical. No devasta esta zona del país como pensábamos, Nayarit, Colima, Michoacán, sino que se pasa adelante, nos empieza a inundar algo del norte y le afecta a Estados Unidos, ¿no? Tenemos otro ejemplo claro de esto de la naturaleza, cómo es imprevisible. Recordarán tormentas tropicales Ingrid y Manuel en 2013, les suenan por lo menos, ¿no? ¿Qué pasa con estas tormentas? No tiene una categoría de huracán, pero ¿qué ocurrió aquí? Viene una de este lado, otra de este, Atlántico y Pacífico. Hay dos tormentas que se estacionan en esta zona sur del país. Era una parte que estábamos pasando por un puente de 15 de septiembre, que es lo que hacen todos en Ciudad de México y Centro. Se van a Guerrero, Acapulco a pasar este puente, son unos días libres y para festejar la parte patria, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Aunque estos no son huracanes como el que le platicamos que se degradó y pasó hasta acá, son dos tormentas que se estacionan, empiezan a llover en una cantidad ahí abrumadora y nos hacen una zona de desastre en Guerrero. Obviamente conocemos Acapulco porque es la parte turística, pero imaginen ahí todas las partes de asentamientos rurales que existen por ahí que fueron devastadas, ¿no? Hubo pérdidas de vidas, hubo una situación de emergencia, tuvimos que empezar a usar alianzas estratégicas con el sector privado y social para realizar evacuaciones y ayuda al personal que estaba ahí en la parte de Acapulco y las zonas turísticas, ¿no? Todo ese personal que no pertenecía a la zona, pero estaba ahí por alguna razón. ¿Qué hubo? Hubo vuelos de Policía Federal, de Sedena que empezaron a evacuar, pero también se sumaron aerolíneas como Volaris, Interjet, para que la evacuación fuera más rápida. ¿Alguien de ustedes estaba por allá y fue algún evacuado en ese entonces? Regularmente en los grupos siempre hay una o dos personas que les tocó esta experiencia, entonces es bastante interesante, ¿no? Y es nada más para poner el enfoque de que la naturaleza está viva, ¿no? No sabemos cuándo nos va a pegar. Además tenemos 16 volcanes potencialmente activos, los más famosos el volcán Popocatépetl, volcán de Colima, frentes fríos, mareas altas, tenemos estados como el de Chihuahua, en donde un día están atendiendo en una parte del estado una sequía y en el otro están atendiendo una helada, ¿no? Es una vasta diversidad ahí de fenómenos naturales, sequías e inundaciones. Además de todo esto, y para la parte que viene en el día de hoy, tenemos otros que son los hechos por el hombre, ¿no? Los antropogénicos. Aquí van desde conflictos armados, movimientos sociales, hasta las partes químico-tecnológicas, que pueden ser como derrames, explosiones, escapes de gas, incendios, y toda la parte humana de accidentes automovilísticos que suman a estos riesgos, digamos, la parte vulnerable en la que vivimos en nuestro país. Entonces, como ven, estamos expuestos a todo tipo de fenómenos, tanto por la parte de la naturaleza, por los que creamos, como los que creamos nosotros como humanidad, ¿no? En el país estamos expuestos a todo esto. ¿Cuál es un claro ejemplo aquí en México? Y para entrar un poco al Sistema Nacional de Protección Civil, el 19 de septiembre, pero de 1985, ¿vale? Es en ese entonces cuando a las 7:19 de la mañana, un sismo de 8.1 grados en la escala Richter sacude a la Ciudad de México. Imagínense el escenario en ese entonces, no fue como ahora septiembre pasado, que fue un terremoto similar con varias consecuencias, pero en 1985, a esta hora, 7:19 de la mañana, ¿qué es lo que ocurre con la Ciudad de México? Prácticamente desaparece del panorama, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente se empiezan a perder las comunicaciones que había, que en ese entonces pues eran por cable, eran teléfonos fijos, no había celular, no había WhatsApp, no había internet móvil y creo que internet pues estaba ahí, tampoco era público, ¿no? Todavía no llegaban ahí a las universidades las redes de internet. Entonces, desaparece toda la Ciudad de México, hay más de 3,000 muertos en ese entonces, ahora cifras de organizaciones no gubernamentales apuntan que eran más de 10,000 personas que pierden la vida en ese entonces. Es el desastre que en el colectivo mexicano lo reconocemos así, yo creo que todos los mexicanos, ¿no? Conocemos esta historia del sismo del 85, las consecuencias que vinieron con él, la pérdida de servicios básicos e infraestructuras críticas del país,
y esto es una afectación para la población, ¿no? Podemos empezar a relacionar esto con la parte de conflictos armados. ¿Qué es lo que vemos en esta parte? Vemos devastación, pueden ser bombas, pueden ser partes de invasiones que llegan aquí y ya no te dejan entrar a tu parte de infraestructuras críticas, edificios, y es una situación muy similar las que podemos encontrar en estas dos partes, ¿no? Este de aquí es un fenómeno natural, el otro es un fenómeno antropogénico, puede ser un conflicto bélico, un conflicto armado, pero precisamente lo que te hace es atentar contra la seguridad de tu población. ¿Vale? No nos vamos a detener en datos de este sismo, creo que ya conocemos que hubo colapsos bastante graves. ¿Qué es lo que empezamos a hablar? En México empezamos a ver qué nos hace falta en esta parte de protección civil, ¿no? Tenemos esta emergencia que daña a toda la Ciudad de México. Bueno, pues hay una falta de reglamentos y estos problemas de aquí son problemas que continúan hoy tanto en nuestro país como en países en desarrollo, y en algunos países desarrollados también apuntan a mejorar todo este tipo de problemáticas, ¿no? Hay marginalidad, tuvimos ahorita una exposición excelente sobre asentamientos urbanos, pero precisamente no hay un desconocimiento de riesgos de la población, el lugar en donde se asienta. Conocemos, por ejemplo, a los famosos paracaidistas. Si han venido y han pasado por la autopista Pachuca, entre la autopista Pachuca y el paradero de Indios Verdes, hay asentamientos urbanos que se ven más o menos así. ¿Qué es lo que tienen hoy? Hay proyectos que para la parte social los colorean, ¿no? Hoy vemos ya los cerros pintados de muchos colores, pero son zonas de extrema pobreza, a veces violentas, con conflictos sociales, y están sobre asentamientos que no están correctamente planeados, ¿no? Esto que hace nos aumenta nuestra exposición a riesgos. Hay deslaves de laderas, puede haber inundaciones, etcétera. Y además la parte de servicios básicos para estas comunidades, pues imagínense cómo está afectada, ¿no? Falta de reglamentos en zonas urbanas, falta de reglamentos en protección civil, desconocimiento de riesgos de la población. ¿Qué ocurre después de ese sismo que platicamos? En 1986, es decir, un año después de este sismo, se empieza a articular lo que hoy se conoce como el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Todos aquí conocen este Sistema Nacional de Protección Civil? Correcto. Bueno, surge en 1986 y ¿qué es lo que busca? Va a tener una visión hacia impulsar una cultura de prevención en la sociedad mexicana, ¿no? Voy a tener herramientas como el análisis de riesgos, que es importante para identificar en qué contexto estoy y tratar de disminuir mis vulnerabilidades al riesgo, ¿no? Voy a analizar esas amenazas. Se conforma prácticamente por todos en México. Ahorita vamos a ver el esquema de quienes conforman a este Sistema Nacional de Protección Civil. Participamos también fuertemente en la parte internacional. Vamos a entrar, no a detalle, pero en un poco sobre el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que es un instrumento de las Naciones Unidas que aboca a que de 2015 a 2030 todos los países miembros de Naciones Unidas generen acciones para disminuir el riesgo a los desastres, ¿no? Para reducir el riesgo de desastres. ¿Quiénes conforman este sistema? Pues como ven, les platicaba que es prácticamente todos. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema inclusivo? Cuando tenemos alguna emergencia en el carácter natural, digamos, podemos trasladar este esquema también a la parte de conflictos bélicos, entra nuestro gobierno con todos sus niveles de gobierno, estados, federación y municipios, fuerzas armadas y todas las dependencias federales, ¿no? Forman parte de los programas Plan MX, se hacen parte de un Comité Nacional de Emergencias que ahorita vamos a ver a detalle, y se abocan a buscar recuperar operaciones y sacar estadísticas sobre los macrodesastres que están afectando a nuestro país. Igualmente, por parte de la sociedad, pues tenemos iniciativa privada, sociedad civil organizada, entran organismos internacionales y brigadistas comunitarios, que es la parte local y la parte más compleja de este tipo de sistemas, ¿no? Porque como pueden ver, tenemos a nivel internacional marcos, a nivel federal, y lo que se busca muchísimo ahorita, esta tendencia, es traducir este tipo de marcos hacia acciones que lleguen a la localidad, ¿no? Que lleguen a las comunidades y aumenten esta capacidad de resiliencia. Vamos a pasar aquí, porque es importante este sistema nacional, nos homologa criterios a nivel nacional, ¿no? Aquí hay un mapita, digamos, partiendo de la Ley General de Protección Civil, que es un instrumento federal, se empieza a traducir hacia los diferentes estados que tenemos en la República.
¿Qué es lo que busca? Es un lineamiento de nivel nacional que se va a adoptar por cada una de las entidades dependiendo de sus necesidades específicas y las leyes que ya existan en estos estados. Recuerden, todos los estados aquí en México son autónomos, tienen sus propias leyes, sus propias normas y gobernantes, pero precisamente lo que busca este tipo de homologación y de instrumentos es que todos aquí comprendan hacia qué están expuestos en su región y puedan aplicar los fundamentos de estas leyes federales de una manera estatal. Vamos a pasar aquí a la comunidad para ya entrar en las herramientas en específico que vamos a platicar que pueden aportar a la parte de conflicto armado. Este es el marco de Sendai adoptado precisamente en la ciudad de Sendai, Japón, en 2015. Se adopta por todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Hay un objetivo particular que nos habla sobre medir precisamente cuáles son las interrupciones a servicios básicos, servicios educativos, ¿vale? Nos empieza a hablar en este concepto, digamos, aquí viene la connotación negativa, ¿no? ¿Cuántos daños tuvimos en infraestructuras críticas, salud, educación e instalaciones debido a desastres? Y cuáles interrupciones en servicios básicos en los mismos sectores se pueden contabilizar en los países, ¿no? Nos empieza a dar una herramienta cualitativa para medir de aquí a 2030 si las acciones que desarrollamos como naciones en materia de reducción del riesgo están impactando y están haciendo que estos indicadores disminuyan, ¿no? ¿Qué es lo interesante de aquí? A nivel mundial está esta parte que nos habla sobre un concepto que es continuidad de operación, ¿no? Cómo aunque llegue un desastre, puedo preparar a mi organización para que empiece a resurgir y empiece a atacar los procesos críticos que en esta organización se realicen, ¿no? Siempre va a haber algunas actividades que no se pueden detener. Empezando a hablar de un macroejemplo, el Comité Nacional de Emergencias, ¿vale? Para este ejemplo vamos a entrar en contexto. Vamos a hablar del caso de septiembre de 2017 que les había platicado que íbamos a revisar por aquí. ¿Qué es lo que ocurre en este mes? Bueno, vamos a regresar. Primero estaban revisando partes de tormentas tropicales y huracanes, son fenómenos hidrometeorológicos que por la temporada, septiembre, octubre es cuando regularmente tenemos los fenómenos de mayor intensidad, pues estaban acechando aquí a las costas del país, ¿no? Entonces tenemos elementos desplegados, las autoridades locales están al pendiente de estos huracanes Lidia, Pilar, Max, ¿no? Que ya empiezan a tener categorías, Katia, Harvey, ¿no? Cómo se desarrollan y cómo pueden afectar aquí al territorio mexicano. Además de esto, pues todos recuerdan la historia de septiembre. Si estaban aquí en la Ciudad de México, ¿qué pasa el 7 de septiembre? A eso de las 11:45 de la noche, antes de medianoche, estábamos preparándonos ya para terminar el día, yo creo. La mayoría debieron de haber estado en sus hogares, algunos en la oficina porque el trabajo estaba muy pesado, como casos por aquí arriba. Pero ¿qué ocurre? Empieza a sonar nuestro alertamiento sísmico. Las ondas del sismo del 7 de septiembre las podemos ver por aquí abajo. Es en la zona que platicamos al principio, recuerdan, donde tenemos las placas tectónicas más activas, donde tiembla diario y se siente por allá en Oaxaca los movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En México que tenemos, y más en la Ciudad de México, que lo articula la Ciudad de México con el Sismológico Nacional, una parte que es el alertamiento temprano. ¿Cómo se traduce este alertamiento temprano? Empieza el sismo, empieza a arrojar ondas, aquí primero una onda primaria y después una secundaria que es la que vamos a sentir. Por la distancia en donde ocurre el sismo, el sistema de alertamiento cuando detecta que esta zona presenta algún movimiento telúrico, manda una señal a la Ciudad de México para que active el alertamiento temprano. ¿Qué es lo que nos ayuda a esto? Pues nos da de 60 hasta 80 o 100 segundos, me comentaba algún experto, para nosotros poder evacuar y ponernos en zonas de seguridad, ¿no? En los protocolos que conocemos, si estamos arriba del piso 5, no vamos a evacuar, nos vamos a ir a la zona de seguridad. Si estamos abajo del 4 para abajo, pues sí evacuamos rápido, pero de una manera ordenada, ¿no? Para esto son simulacros y partes de prevención y cultura de la prevención. Ocurre el sismo, empezamos a evacuar, no tenemos afectaciones tan severas en la Ciudad de México. En ese entonces se cayó alguna barda por la colonia Roma y una construcción que estaba en desarrollo, ¿no? O sea, no hubo grandes afectaciones, pero en la parte de Oaxaca, Chiapas y el sur de México, recordaremos que ahí sí hubo bastante afectación, ¿no? Pueblos devastados
Imagínense el contexto ahí social de estos pueblos que fueron afectados. Tú llegabas por allá a estos pueblos y tenías casas en donde se resguardaban 5 o 6 familias, ¿no? Son casas que van heredando, van construyendo a lo largo de la vida, de generaciones de su familia. Y en un evento como este, ¿qué es lo que pasa? Pues atenta sobre bienes, sobre la población, y se ve este obstáculo hacia la sociedad, ¿no? No puede continuar con su vida normal, estamos en una época de crisis. Bueno, después de esto nos empezamos a levantar, a articular protocolos. Solo 12 días después, y curiosa la fecha, 19 de septiembre otra vez, a eso de la 1 de la tarde ocurre otro sismo de 7.1. ¿Cómo fue ese día? Empezamos con una conmemoración por el sismo de 1985. Todos los medios estaban invadidos precisamente de noticias, recordando esta parte del 85, hablando todavía del sismo de 12 días antes, del 7 de septiembre, y todos estábamos sobre un contexto ahí de protección civil. A las 11 de la tarde, de la mañana, perdón, se hace una evacuación preventiva a nivel nacional, se activan las alertas sísmicas, empezamos a contar con estos protocolos de primera respuesta, ¿no? Viene un sismo, hago evacuación, pruebo estas rutas de evacuación y que todo esté bien ordenado y que sus brigadistas en sus inmuebles estén cumpliendo con las actividades que deben de realizar, ¿no? Sobre este escenario, ya a la 1 de la tarde empieza un movimiento en México. Aquí, ¿qué fue lo curioso? Si lo recuerdan, no había sonido de alertamiento sísmico, ¿vale? Empieza a temblar, nos empezamos a asustar, después empieza un movimiento mucho más fuerte y cuando empezamos a evacuar, se activa la alerta sísmica. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues precisamente el mismo ejemplo de los huracanes. Tenemos el primer sismo que está aquí en el sur, está controlado por boyas, etcétera, y por sensores que mandan las señales del alertamiento sísmico. Pero el segundo sismo es en una zona del estado de Morelos. El epicentro está ahí en Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Eso no da tiempo a que el sistema de alertamiento nos pueda dar una alerta preventiva. Ya solo nos va a avisar que efectivamente es un movimiento telúrico y que tenemos que empezar con las evacuaciones y con todos los protocolos de protección civil, ¿no? Y aquí precisamente podemos empezar a plantearnos estos escenarios para la herramienta que les platicaba, que es continuidad de operaciones. ¿Qué es lo que ocurre ante este evento? Pues dependiendo de dónde estuviéramos en la ciudad, muchos mexicanos, aquí somos dados a que tenemos que regresar a la oficina a checar nuestras salidas, a estar al pendiente, ¿no? Fue un día entre semana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no estaba en mi trabajo, salía a comer o estaba por ahí, regresé hacia mi oficina para ver qué es lo que iba a ocurrir. Me encontré un escenario en donde sistema metro, sistema metrobús no estaban funcionando. Estábamos caminando en calles, viendo el desastre que ocurrió ahí por Condesa, Roma, etcétera, que ya lo conocemos bastante, dirigiéndonos a las oficinas. ¿Qué sucede cuando llegamos para allá? Pues están cerradas, ¿no? Porque está haciéndose una evaluación estructural. Yo no sé si debo de regresar o irme a mi casa o qué hacer, ¿no? Es aquí cuando la planeación nos puede ayudar bastante a eficientar operaciones, ¿no? Vamos a hablar de esta herramienta de continuidad de operaciones, que ¿qué es lo que nos dice? Si yo antes de que ocurra algún evento de este tipo, algún evento hidrometeorológico, algún evento de conflicto armado, tengo un plan al interior de mi organización con un punto de encuentro, con quiénes son los recursos clave que van a tener que continuar en la oficina, pues voy a eficientar todo, ¿no? Las personas que sintieron este terremoto, en cuando tengan una notificación de que está activo el plan de continuidad, se pueden trasladar a estar seguros con sus familias. Y los que tengan alguna función sustantiva dentro de la organización, ellos van a empezar a aportar a la rehabilitación de las partes sustantivas de la organización, ¿no? ¿Qué es un macroejemplo de continuidad, no? Es la herramienta el ente del Comité Nacional de Emergencias. Si no lo conocen, han visto alguna mesa cada desastre en donde está el presidente con los secretarios, en algún lugar de presidencia de muy alto nivel, pero esto se traduce en una mesa técnica que se realiza en el Centro Nacional de Prevención de Desastre. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Solo una parte gubernamental, que son los jefes de las partes de administración de emergencias de nuestras secretarías, se reúnen en este Comité Nacional para empezar una toma de decisiones, ¿vale?
Como gobierno, pues nunca se puede parar. Hay factores para la parte de bienestar poblacional, empezar a recuperar servicios críticos, empezar a ver en hospitales, ¿no? Cuántas camas de hospitales están perdidas en ese entonces y cómo se puede empezar a ayudar dentro de las diferentes trincheras del gobierno, sector privado y social, para que haya acciones que empiecen a rehabilitar estos servicios básicos. Si se fijan, esto en tiempos de un conflicto armado es una herramienta que sería esencial, ¿no? Y que seguramente estaría activa un Comité Nacional de Emergencias. En este caso fue para un sismo, se activa, como les comentaba, para los huracanes Patricia, huracán Odil, se puede activar ante un conflicto social de grande escala y precisamente es coordinar acciones y dedicar el gobierno a la parte que en ese momento va a ser crítica, que es mantener la gobernabilidad, la seguridad para la población, la parte de salud y la recuperación de la infraestructura básica, ¿no? Obviamente, esto que les comento va parte de diferentes esquemas, ¿no? No va a ser lo mismo una continuidad de operaciones para estas agencias que están encargadas de emergencias a para alguna parte de economía o Semarnat, que en ese momento sus obligaciones igual son mandar reportes o tener una estrategia de algún trabajo remoto, ¿vale? Dependiendo de la organización y del nivel de criticidad de la operación, este plan nos va a ayudar a eficientar estas labores que en ese momento van a ser clave. Ay, perdón, se cae la tapita, ¿no? Vamos a empezar a entrar en el contexto, ya me adelanté. Y para empezar a entender esta herramienta que se puedan llevar, cómo aporta la continuidad hacia cualquier tipo de conflicto, tanto por fenómenos naturales como conflictos bélicos, lo primero es bajarlo y aterrizarlo a la parte personal. Entonces aquí con toda sinceridad les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Quiénes en la sala cuentan con una mochila de emergencia en su casa, auto y trabajo? Ese es difícil. Cruz Roja Mexicana por acá, seguramente distancias de seguridad por allá, ¿no? Hay un 5% en la sala que cuentan con esta sugerencia clave que se da por todos los medios, ¿no? Ahora una segunda pregunta más sencilla. ¿Quién cuenta con la mochila de emergencia en su hogar? Empieza a subir el número de personas, ¿no? Un 50% aquí nos están levantando la mano de que tienen mochilas de emergencia. Una más fácil todavía, ¿quién algún domingo se ha sentado con su familia a platicar? Si ocurre algún conflicto de cualquier tipo y no puedes acceder porque no hay metro, metrobús, no hay vías de transporte para regresar a la casa, nos vamos a reunir en la casa de tu tía que está ahí en el centro de la ciudad y ponen un punto de encuentro para su familia. Entonces aquí con la mano, ¿quiénes tienen punto de encuentro? A este bajó, pero regularmente es más sencillo que tengan esta coordinación familiar que es preventiva, ¿no? Yo con la mochila, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a salvaguardar mis partes personales, documentos básicos de identificación, algunas herramientas, algo de víveres para continuar después de una emergencia y me va a ayudar a tener una capacidad mayor de resiliencia, ¿no? ¿Cómo lo podemos traducir en un ejemplo práctico? Sismo del 19 de septiembre, nos ubicamos en Tlalpan. ¿Qué es lo que ocurre en Tlalpan? Hubo caídas, hubo una en el TEC de Monterrey, que fue de las más famosas, Ciudad de México, y en algunos edificios que están ahí sobre Tlalpan. ¿Qué ocurrió ahí? No fue una caída total de algunos edificios, no fue un derrumbe, pero después del movimiento telúrico, las partes estructurales del edificio quedaron muy dañadas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que llegan autoridades de protección civil, empieza Sedena con plan de N3, a cerrar todo esto porque se vuelve un riesgo para la población, ¿no? Lo podemos ver aquí con el movimiento telúrico, con la activación de una bomba, hablando de conflictos armados y metiéndolo en este contexto. Se cierra por protocolo y las personas, aunque ahí esté mi departamento en donde llevo viviendo 25 años, no voy a poder acceder a él. Obviamente, si yo tuviera mi mochila de emergencia, salí de mi casa cuando sentí el movimiento, me la llevé, pues tengo algunos insumos que van a hacer que el pasar en esta emergencia sea un poco más sencillo, ¿no? Por lo menos voy a tener cómo identificarme, puede ser que lleve ahí algo de dinero efectivo, algo de comida, porque recuerden, después de esto y de que se cerró y no los dejaron pasar y estuvieron peleando para entrar, pasaron algunas horas en lo que se habilitaron refugios temporales y se empezó a brindar esta información de ahora hacia dónde, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Seguramente se fueron a casas de familiares, etcétera, pero fíjense, pueden llevar aquí cosas valiosas
que les pueden ayudar a que el golpe no sea tan fuerte cuando te ataque el desastre, ¿no? Y precisamente esta mochila la ponemos porque es un símil del plan de continuidad de operaciones. ¿Qué va a hacer mi plan? Me va a asegurar las funciones críticas de una organización para que actúen durante una emergencia o desastre, ¿no? Va a ser como una mochila de emergencias para aquellas operaciones que resultan de un grado muy crítico y que pase lo que pase, sea por cualquier tipo de conflicto, van a tener que continuar andando, ¿no? Son operaciones en donde tenemos insumos que pues pueden afectar directamente a la población o de detener estas operaciones nos regresarían impactos bastante fuertes por no activar este tipo de planes, ¿no? Y para esto, pues no hay nada mejor que verlo con un ejemplo. Vamos a platicar 2 o 3 ejemplos de cómo se activa esta parte. Aquí es un video. Correcto. Espero alcancen a ver hasta allá, no tenemos sonido. Esto es en Nepal. ¿Recuerdan los terremotos en Nepal? Aquí estamos viendo un video que afecta al patrimonio cultural de Nepal, ¿no? De esta ciudad. Imagínense aquí, este es un video de algún turista, se ve que no es de Nepal, está ahí visitando este parque arqueológico y ocurre el sismo, ¿no? Empieza a haber derrumbes. Si no recuerdan este tipo de imágenes, hay otras sobre las personas que estaban escalando allá los Alpes que hay por allá. Cuando estaban escalando precisamente viene este terremoto y se los llevan las partes de avalanchas y todo lo que desencadena este tipo de desastres, ¿no? Hubo bastantes muertos por ahí. Pero bueno, pongámonos en el lugar de la persona que está grabando este video, ¿no? Aquí podemos sacar 2 ejemplos muy claros de cómo puede aportar la continuidad de operaciones para cualquier tipo de conflicto, ¿no? O de desastre. En primera, ¿ustedes qué es lo primero que hacen si son extranjero? Ocurre esta parte. ¿A dónde es a donde van a recurrir después de este desastre? Consulado. Aquí estamos todos en relaciones exteriores. Conocemos que en el extranjero hay consulados y embajadas que nos apoyan, ¿no? Pero si somos un ciudadano normal, vamos a regresar al hotel, exactamente, ¿no? Una de 2. La primera, la embajada, pues en ese momento se va a dedicar a mantener la operación crítica, que es la atención a las personas que van a ir a buscar su apoyo, ¿vale? Cualquier otra cosa que tuvieran ese día, eventos conmemorativos, eventos diplomáticos, negociaciones que duran a veces años o meses, se van a detener porque en ese momento mi actividad crítica se va a concentrar en dar atención a esas personas que estaban en el extranjero y que me buscan para hacer una llamada, para hacer papeleo o para saber cómo se van a regresar a su país en este estado, ¿no? Esa es la primera parte por la embajada. El segundo que hablamos es el hotel. ¿Qué pasa si yo soy un turista, estoy quedándome en el Ritz, en el Hyatt, en fiesta americana, no sé? Regreso al hotel y me encuentro una puerta cerrada. ¿Cómo empieza a impactar esta interrupción de operaciones dentro del hotel? Bueno, pues primero, el cliente va a enojarse con el hotel, va a dar notas negativas por TripAdvisor, por todo lo posible, a sus amigos, por WhatsApp, para decir, oye, regresé al hotel y estaba cerrado, ahí tenía mi pasaporte, tenía dinero, me afectó personalmente y ese hotel, pues nunca vayas para allá, ¿no? ¿Cuál es el primer impacto que regresa al hotel por una interrupción de atención al cliente? Pues es precisamente que va a perder reputación hacia su cliente, ¿no? ¿En qué se traduce ese impacto reputacional después? Bueno, además de la pérdida de cartera de clientes, se puede traducir en pérdidas financieras, en impactos legales, puede ser que tenga demandas de los clientes que vayan a mermar su parte jurídica, ¿no? Las van a tener que estar trabajando, seguramente llegarán un montón y van a tener que estar ahí gestionándolas, ¿no? Esa parte de servicio al cliente podemos llamarla que es un proceso sustantivo de la parte hotelera, ¿vale? Si ellos, al contrario, cierran toda la parte de albercas, la parte de entretenimiento, partes de buffets, partes de mantenimiento, lavado de ropa, diversos procesos porque entendemos que estamos en una crisis, pero identifican que su cara al cliente jamás la pueden detener porque van a regresar diversos impactos negativos. ¿Qué es lo que van a hacer con este plan de continuidad? Pues van a proteger esta actividad sustantiva, que es precisamente la atención al cliente, y entonces no van a tener tantas consecuencias como si interrumpieran su parte aquí de atención al cliente, ¿no? Digamos, son 2 ejemplos de continuidad y vamos a hablar sobre el tercero que es en el video.
¿Cuál creen que sea el proceso sustantivo o la actividad esencial de este parque arqueológico? ¿Turística? ¿Están de acuerdo todos o alguno? Exacto, patrimonio cultural, ¿no? Eso es lo interesante de estos planes, se tienen que adaptar a la situación. Entonces, si yo estoy en un parque aquí de arqueológico, es lo que vemos día a día, ¿no? Aquí estamos en la Plaza de las Tres Culturas, hay turistas todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué hace día a día el parque? Pues tiene personal de seguridad, tiene tours guiados, tiene tiendas de souvenirs y le aportan la parte financiera por parte de los clientes que vienen todos los días, ¿no? Es una aportación que tienen para mantenimiento y todo lo que conocemos. Pero durante una situación de crisis, el principal objetivo de este parque es administrar el patrimonio cultural que está dentro, ¿vale? Y aquí nos podemos empezar a hablar de cómo cambia la situación si estamos en crisis, ¿no? No vamos a poder proteger a toda la operación, sino que tenemos que eficientarla para que esos procesos básicos no se detengan. Entonces, este parque obviamente después de esto va a estar cerrado, no va a haber atención turística, ese proceso no va a ser crítico para él. A lo que se va a dedicar es a salvaguardar el patrimonio cultural que hay aquí adentro, ¿no? Que pues sabemos que patrimonio cultural es invaluable, ya no se diga la parte financiera, sino todo lo ancestral, es parte de la cultura ahí de Nepal. Imaginen los edificios, las pinturas, los tratados, todo lo que se cuenta dentro de este parque va a tener que ser protegido y administrado, ¿no? Entonces, precisamente estos planes a eso es a lo que van. Voy a encontrar el 20% de mi operación que me asegura que voy a reducir el 80% de mis impactos. ¿Han escuchado esta ley de Pareto del 80-20? Es precisamente el 20% de mis productos me van a dar un 80% de ganancias, ¿no? Y se aplica igual para escenarios de crisis. Si yo protejo un 20% de las operaciones que identifico como sustantivas, los impactos puede ser que los reduzca en esa escala de un 80%, ¿vale? Voy a asegurarme de que las partes de seguridad poblacional, hospitalarias, partes de atención ahí a emergencias, sean las que se mantengan activas durante un desastre y me aseguren que cuando yo empiece a recuperar la normalidad, pueda levantarme de una manera más sencilla del desastre, no tenga una capacidad de resiliencia y no tenga impactos que me reditúen a mí en pérdidas o en partes reputacionales, operacionales, legales, ¿no? Hay un sinnúmero de impactos que puedo empezar a detener aquí. Les voy a poner también un ejemplo muy sencillo de continuidad de operaciones que pasó aquí en México, recuperando la idea del TEC de Monterrey de Ciudad de México. Recordarán qué es lo que ocurrió ahí. Se derrumban algunos de sus edificios, hay pérdidas de vidas de algunos estudiantes, hay un conflicto obviamente social, padres de familia molestos, comunidad, etcétera. Pero ¿a qué recurre el Tecnológico de Monterrey para dar continuidad de operaciones? ¿Cuáles son los procesos principales de una institución educativa? Tienen que dar clases, ¿no? Tienen allá alumnos y tienen que asegurarse de que el alumno acabe la prepa en 3 años, en 4 años, etcétera. Pero las clases, esta parte educativa, que no se detengan, ¿correcto? Otro punto importante, estábamos hablando de una parte privada, ¿no? Y de cualquier empresa, sea del rubro que sea, por muchas acciones que haga, una empresa se construye para generar una parte financiera, ¿no? Para generar ingresos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de continuidad que adopta TEC de Monterrey en ese entonces? Son 2. La primera, voy a utilizar sedes alternas, ¿no? Es decir, mi campus Ciudad de México está dañado, ¿puedo ocupar algún otro campus del sistema para dar clases? En ese momento lo utilizaron. ¿Qué es lo que dijeron a los alumnos? Para que continúes las clases, bueno, ahora que no puedes entrar al campus, puedes dirigirte al campus del Estado de México o de la zona de Santa Fe y ahí vas a tomar clases con los alumnos de esos campus y no vas a perder tus materias, ¿no? Están dando continuidad a ese proceso crítico que es mantener la educación de sus alumnos. ¿Cuál es la segunda estrategia de continuidad que ocupan? Una estrategia virtual. Ya no va a ser una sede física donde te tengas que trasladar, si no tienes disponibles los recursos para irte a estos otros 2 campus, entonces a partir de infraestructura tecnológica, de una plataforma virtual, tú puedes tomar clases a través de internet. Habilitan su plataforma tecnológica y algunos alumnos tienen clases virtuales, ¿no? Por ahí realizan tareas, exámenes y salen de su semestre en tiempo.
¿Cuál es la otra estrategia que fue la del conflicto ahí social y compadres? Que para todo eso siguieron cobrando la misma colegiatura, ¿recuerdan? Entonces, precisamente ahí protege todos los procesos sustantivos de la institución. Está dando continuidad a la educación, a los alumnos les está dando alternativas y está manteniendo la parte financiera de cualquier empresa. ¿Correcto? Entonces, les queda un poquito claro esta parte de continuidad de operaciones. Digamos, nos podemos aventar un taller larguísimo aquí para explicar los componentes, pero es precisamente una de las herramientas que vemos que tiene mayor similitud con esta parte de conflictos armados, ¿no? Si tenemos esta parte preventiva y de preparación, cuando ocurra algún conflicto, lo que vamos a hacer es mantener la gobernabilidad, las partes sustantivas de las organizaciones, para poder recuperarnos de este desastre, ¿no? Aumentar la capacidad de resiliencia. Y pues, ¿cuáles son los beneficios de aplicar este tipo de planes para todo tipo de escenario? Por eso les decía, es la parte buena de este tipo de planes, ¿no? De mochilas de emergencia. Se aplican para la situación que sea, tanto conflicto armado, desastre natural, antropogénico o lo que sea que nos ocurra, ¿no? Y hasta ahorita hemos tocado escenarios que hablan solo de grandes desastres, terremotos, huracanes o algo que merma completamente a una ciudad, ¿no? ¿Qué pasa si el único que tiene la emergencia es mi lugar de trabajo? Si soy trabajador de la Sedesol, en donde todos los días hay manifestaciones, hoy es un martes en donde tengo un proceso de nómina que tengo que cubrir y cuando llego a mis oficinas están bloqueadas, ¿no? No puedo acceder a mi lugar de trabajo y la emergencia es local. El único edificio que está afectado es de Sedesol, ahí está mi oficina y no puedo entrar a trabajar. Precisamente estos planes aportan a que si el área tiene esta prevención, pues va a contar con una estrategia de continuidad. Tan sencilla como, ok, no puedo entrar para allá, sé que el edificio está tomado, ¿para qué me traslado? Puede ser que a través de internet con trabajo remoto yo pueda correr esas nóminas, continuar con el proceso de nómina de personal y así llegan las nóminas en tiempo y forma, ¿no? No tengo impactos para mi operación. Entonces es pensar precisamente si yo no puedo acceder a mis organizaciones, si estoy bajo un escenario de crisis, desde dónde y con qué recursos básicos puedo continuar con las operaciones primordiales, ¿vale? El caso contrario es para las partes de salud, ¿no? Durante una emergencia, ¿qué es lo que hacen? En vez de reducir y eficientar, tienen que robustecer su capacidad operativa, ¿vale? Porque una función sustancial de cualquier hospital es la sala de urgencias, que durante cualquier desastre va a estar a más del 100%, ¿no? Entonces, si tengo 3 turnos, los voy a tener ahí a los 3 juntos laborando para urgencias y voy a tratar de tener los medios para que en una emergencia estos 3 turnos puedan sacar adelante la operación crítica de mi sector salud. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de contar con prevención, en especial con este tipo de planes? Puedo identificar qué eventos me van a impactar, empiezo a pensar en esto, ¿no? ¿En dónde estoy parado? ¿Cuál es mi análisis de riesgos? Y en caso de que me ocurra algo, ¿cuáles serían mis repercusiones financieras y humanas? Empiezo ya a platicar con mis altos mandos, con mis superiores, entre el personal de mis áreas, ¿qué vamos a hacer si algún día nos agarra la emergencia, ¿no? Y a plantearme escenarios para continuar con mis operaciones sustantivas en estas situaciones. Obviamente me va a ayudar a prevenir o minimizar pérdidas de información y operaciones críticas en situaciones de crisis, es lo que hemos estado platicando. Y este es importante, el factor humano. Cuando estamos en una emergencia, puede ser que para apresurar nuestros procesos tomamos decisiones que a veces no son tan acertadas, ¿no? Puede ser que en ese momento una decisión nos saque de algún obstáculo que viene ocurriendo, pero que a la larga nos va a repercutir en impactos mayores, ¿no? Entonces, si contamos con planes preventivos, puedo empezar a reducir este número y magnitud de decisiones viscerales que tomo a la ligera, voy a dejar de improvisar un poco y voy a tener planeación para reducir los impactos en caso de que se tengan que interrumpir mis operaciones. Empiezo a prevenirme y a aumentar esta capacidad de resiliencia. E importante, me va a ayudar a conocer cuál es mi tiempo crítico de recuperación. Como les decía, esto varía dependiendo del sector y el tipo de connotaciones que tengan sus procesos, ¿no? No va a ser lo mismo este comité que vimos de emergencias, en donde en 3 horas máximo tiene que haber ahí un representante y en la toma de decisiones con estadísticas de cómo está la emergencia, que es súper rápido, a una parte de alguna oficina jurídica, en donde los procesos pueden demorar más tiempo, me tardo en sacar tratados, normas oficiales, y lo que debo de hacer ahí en mi plan es detener la operación
en lo que pasa la emergencia, ¿no? Pero precisamente el conocer el tiempo crítico nos da un factor muy importante. Si estoy en una oficina jurídica y puedo estar un mes sin trabajar sin problemas porque estoy en una época de crisis, ¿qué pasa cuando estoy en la semana 3? ¿Vale? Mi tiempo de recuperación me está marcando que el periodo límite se me viene ya aquí en tiempo, y cuando llegue este mes, pues los impactos van a empezar a rebotarme de manera negativa, ¿no? Entonces, entender esa parte, este plan es hecho a la medida de cualquier organización y nos apoya en sostener estas partes sustanciales de la organización. Bueno, les quería presentar aquí una guía que tenemos. Lo voy a hacer de manera sencilla, después les puedo ahondar información sobre planes de continuidad. Pero ¿qué busca la guía? En 6 pasos, ¿cómo desarrollo planes de continuidad? Este modelo viene de una norma internacional, de una ISO, que es la 22301 para continuidad de negocios. Si conocen ISOs, ayudan a tener reputación organizacional, a tener todo bien ordenado y tener una cultura de mejora continua. Entonces, precisamente es un modelo muy robusto y lo que se hace es adaptarlo a las necesidades, en este caso, de sectores públicos o locales. Hoy en día igual estos esquemas empiezan a aplicar para pequeñas y medianas empresas a través de aseguramiento, inventarios de resguardo, ¿no? Que si algún día llegan a mi local y me roban mi mercancía, al otro día pueda volver a abrir con un inventario de resguardo y entonces pueda empezar a recuperar estas pérdidas, ¿no? Si no tienen aseguramientos, ¿qué es lo que ocurre en el país? Pues que regularmente las pequeñas o microempresas empiezan a quebrar, ¿no? Por algunas de estas situaciones. Pues este análisis parte de un análisis de amenazas, como les platicaba, es qué me puede afectar y qué escenarios son graves para mis situaciones, ¿no? Para que yo empiece a discernir cómo voy a ir elaborando el plan de continuidad de operaciones. Algo importante, aquí se marca como un análisis de procesos, es un análisis organizacional, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todas las partes en mi organización, a todos niveles, deben estar enterados de las realizaciones de estos planes. Obviamente, como estamos platicando y en los contextos que vimos, son planes estratégicos. Van a venir desde las cabezas de la organización, los titulares, y me van a asegurar que sus operaciones se mantengan activas durante alguna emergencia o desastre. Entonces, lo primero es un análisis de la organización, si conocen procesos de consultoría, llegar a la organización, conocer cuáles son las misiones, visiones, objetivos de esta y empezar a identificar precisamente los procesos críticos de la organización y qué actividades no voy a detener ante emergencias. Digamos, esta es una parte medular para hacerles planes de continuidad y precisamente hablar de la mochila de emergencias para la organización, ¿no? Es decir, qué estrategia de continuidad voy a seguir para que mis operaciones se mantengan activas, con qué sedes alternas dispongo, si no dispongo, si es una sede virtual, cuáles son los principales responsables del equipo de continuidad de operaciones. Esta parte es muy importante y se puede hacer un tema solo de ella, que es la cadena de mando. La tenemos subjetiva en todas las organizaciones, ¿no? Sabemos que si viene una emergencia y no estaba el jefe, ¿quién es el siguiente director o subdirector o el secretario particular o el gerente con el que voy a ir para que me tome decisiones? Lo que hace este plan es bajarlo a una parte, ya la platicamos en la organización y la bajamos a un documento que sea tangible, que me esté oficializando esa línea de sucesión. Me eficienta mis equipos de trabajo. Importante, me habla de dependencias internas y externas, ¿vale? Yo como organización puede ser que tenga proveedores que son importantes para mí, que tienen que estar dados de alta dentro de estos planes y que me van a ayudar a que mi operación fluya lo más rápido posible. Y por último, una vez identificados esos procesos críticos, que fue a lo que enfocamos la última media hora, pues la voy a proteger con directorios de personal, con mobiliario, equipos, vehículos, requerimientos adicionales para el factor humano, infraestructura tecnológica, bases de datos y comunicaciones. Es decir, ya identifiqué que mi proceso básico es el servicio al cliente o la parte de urgencias. Entonces, ¿qué recursos son los que voy a tener que resguardar para ocuparlos durante una crisis? ¿Correcto? Entonces, ese es el resumen del plan de continuidad. Ya no les paso esta parte que es la ejecutiva. Obviamente, practicar una activación del plan y probarlo. Si yo tengo un excelente plan de este tipo, es decir, conozco a qué sede nos vamos a trasladar, cuáles de aquí son mis recursos humanos que van a ir conmigo, cuáles a casa, está todo bien difundido, pero jamás pruebo mis planes, no hago simulacros,
pues nunca voy a saber si funcionan, ¿no? Entonces, parte importante de cualquier ciclo de mejora continua es la actualización y la generación de simulacros. Y bueno, hasta aquí, por último, comentarles, cualquier estructura organizacional pues tiene varias capas, entre ellas está la estratégica, la táctica y la de apoyo, operativa y de soporte. Y digamos, este es un esquema de una organización, ¿no? Puede ser que aquí arriba está el principal insumo, digamos, está el enunciado de visión de la organización, qué voy a alcanzar, qué es lo que hago día a día. Aquí están sus dos principales procesos, que son estratégicos. Estos van a ser soportados por procesos de operación siempre, con entradas y salidas, que es en donde viene lo de dependencias que hablamos, y van a tener procesos de soporte. Todos aquí son importantes a considerar dentro de mi plan. ¿Cómo lo podemos traducir? Estoy en una emergencia, aquí está el Comité Nacional de Emergencias que estamos hablando, hay un conflicto armado. Entonces, esta mesa está tomando las decisiones a nivel nacional de dónde meter apoyos, en dónde meter el plan Marina, el plan DN3, las partes de Policía Federal, etc. Aquí están sus procesos críticos, en este caso está la parte de gestión de emergencias, puede ser la parte de prevención, ¿no? En una etapa de emergencia, obviamente no voy a estar actuando preventivamente. Ya con todo lo que preparé en la prevención, llego a realizarlo de este lado, ¿no? Entonces, si se fijan, es un esquema de reacción, pero que viene meramente de estar ya prevenido, de tener los esquemas y las alianzas para poder operar. Aquí abajo puede que esté salud y SEDATU, los diferentes censos de estadísticas que me dicen cómo están los daños. Hay entradas como el sector privado, social e internacional que aportan a mejorar la emergencia. Y aquí abajo están, digamos que aquí hay alguien en campo y está su parte de recursos humanos. Si se va a campo, necesita insumos para estar por allá, que puede ser un proceso de viáticos, ¿no? Puede ser un proceso de mobiliario o boletos de avión para trasladarlo a la zona, no sé. Entonces, todo esto lo que me aboca es que voy a reducir el esquema de la organización para trabajar durante crisis. Importante. Llévense de aquí la idea de que este plan aplica para todo tipo de organización y precisamente para conflictos armados nos apoyaría bastante, ¿no? Conocer ya si se ocurre algo aquí en la ciudad y entra en un estado de crisis, que las organizaciones sepan qué tienen que proteger para pasar esta crisis y después recuperar la normalidad, ¿no? Y bueno, está resumida esta parte, es continuidad de operaciones y prevención. Se puede aplicar para conflictos armados o cualquier tipo de fenómenos. Les agradezco su tiempo y su atención y quedamos al pendiente para cualquier cosa que necesiten, ¿no? Y tengan buen provecho.